Señor. A ti venimos en esta hora, Señor, a bendecirte, a glorificarte, Señor, a darte gracias, Señor, por cuántas bendiciones y maravillas tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre eterno. Primeramente por nuestro pastor, Señor, gracias por la vida de él, Señor. Gracias por su salud, Padre eterno. Gracias por este equipo de hombres y mujeres, Señor, que esta noche vamos a tener con nosotros en este estudio profético, Padre eterno, Padre de la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú restauras en este momento, Señor, la conexión del internet de la profeta, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque tú permites a cada uno de los hermanos que faltan por entrarse, que se unan a esta clase, Señor, en esta noche. Bendito sea tu nombre. Padre, y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que los cielos sean abiertos, Señor, en esta noche, Padre. Que descienda, Señor, tu presencia sobre la vida de cada uno, Señor, de los aquí presentes y de los que faltan por entrar, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, llena de sabiduría, Señor, a estas mujeres, Señor, a estos ministros tuyos, Señor, para que nos impartan, Padre, todo aquello que tú tienes reservado para nosotros, Señor, en este día y durante estas clases, en este mes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu preciosa y amorosa bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Esta noche, Señor, te entregamos todo cuanto aquí se va a hacer, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Sí, ya acabo de hablar con ella y efectivamente ya se está restaurando. Nos dice, nos pide solamente 5 minutos, pero bueno, es increíble todo lo que hemos tenido en esta escuela profética. Estamos teniendo bastante guerra espiritual. Vemos que es un tiempo bien poderoso que el Señor ha separado para nosotros y lo que queremos es orar, orar, orar para que el Señor limpie los aires, tome el control de esto, pues porque bueno, vemos mucha guerra y qué increíble debe ser que el poder que viene de parte del Señor en este tiempo, la gracia sobreabunda como sobreabunda el pecado. Me gustaría que en este momento Patricia González es una profeta argentina, nos pueda ayudar con una oración en este momento. Gracias, Pati. Amén. Padre amado, seguimos orando, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por esta primer impartición, Señor, sobre lo profético, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que tú vas a derramar, Señor, tus remas, tú vas a derramar de tu conocimiento, Señor. En esta noche, Padre, te pedimos, Señor, en especial, que seas tú liberando, Señor, las conexiones, Señor. Libera, Señor, las redes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por la conexión eléctrica, por el wifi de tu profeta, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que esté estorbando, Señor, en esta hora le damos la orden que salga en el nombre de Jesús. En tu nombre, amado Dios, declaramos toda la señal libre para todos los que se van a conectar, Señor. Seas tú, amado Dios, tomando el control del internet, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que lo que tú has preparado para esta noche, Señor, lo vamos a recibir, Señor. Y reprendemos toda oposición en los aires, en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Padre, por esta bendición de poder estar unidos, Señor, desde diferentes naciones, Señor, a través del internet, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que todo el que esté teniendo dificultad para conectarse, Padre, seas tú liberándole, Señor, libérale el internet, Padre. Allana todos los caminos, Señor, para que hoy podamos recibir, Señor, aquello que tú vas a impartir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, los cielos abiertos, Señor, los cielos abiertos de México, los cielos abiertos en República Dominicana, los cielos abiertos en Colombia, en Argentina, Señor, y desde los otros lugares donde se van a conectar, Padre amado.
En el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu libertad, Señor, sobre nosotros. Declaramos, Señor, que hoy, Señor, se cumple tu voluntad, Señor. Declaramos que hoy se establece tu reino sobre nuestras vidas y se establecen los propósitos divinos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pati, de verdad. Estamos muy agradecidos con el Señor porque es un gran privilegio que podamos estar aquí. Un compromiso es un compromiso, pero se nos presentan diferentes cosas para como impedir, ¿no? También oramos por nuestro pastor, nuestro anfitrión, el apóstol Ismael de Moya, pero aquí estamos y sabemos que el Señor tiene un propósito sobre la vida de cada uno de nosotros y que aquí estamos y vamos a seguir sirviendo y vamos a seguir buscando de la presencia del Señor. Así que, no sé, hermanas, si tú tienes otra persona que quiera apoyarnos en oración, orando por el apóstol y su salud, que sea esta recuperación milagrosa. Grisman, cariño, una oración, por favor. Amén. En el nombre de Jesús. Padre amado, Rey de Gloria, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad que es eterna, Señor. Gracias porque nos has permitido estar, Señor, unidas, Señor, no importa la distancia, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, Señor, juntamente contigo, Padre. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a esta línea, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, tomando dominio, color. Padre, que tú uses con poder y fuerza enseñar por todo levantamiento, en aleluya, que hay en contra de tus hijos. Yo sé, Padre, que tú tienes sobre toda cosa, Señor, el control. Padre amado, Señor, que tú eres quien sale a pelear la batalla por cada uno de nosotros, Señor. Padre, por eso te damos gracias, bendecimos tu nombre, te adoramos, Señor. Aleluya, bendito eres, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo en la vida de nuestro pastor Ismael de Moya, Señor. Gracias porque tú estás ahí, Señor, junto a Él, Padre amado. Aleluya, porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel, Padre. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Y toda palabra que ha salido de tu boca, Padre, será cumplida en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, gracias, infinitas gracias, Señor. Padre, bendecimos en esta noche toda persona que está conectada, Señor, toda persona que aún se va a conectar, Señor, que seas tú, Señor, restaurando, limpiando los aires, Señor, las líneas de internet, la señal, Padre, las plataformas, Señor, que estén limpias, Padre, para que tu Santo Espíritu pueda fluir como tú quieres que fluya en esta noche, Señor. Padre, que cada corazón que está aquí conectado se abra de una manera, Padre, que pueda esa semilla ser penetrada, ser sembrada en nuestro espíritu, Señor, para que lleve fruto al 100%, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para adorarte, para glorificarte y para bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, Rey. Gracias, Señor. Gracias porque desde ya podemos sentir tu presencia en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Muchas gracias, Señor, bendito Rey. Que esta noche el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, y que nos inunde, nos transforme, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos a la expectativa, Señor, pendientes, con hambre y con sed de tu palabra, Señor, y de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche, Padre amado. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muévete y fluye conforme a tu voluntad, Señor, porque esto es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Stephanie.
¿Me escucha, amada? Amén. Amén. Adelante con una oración, amada. Santo Dios. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de nuestro pastor Ismael, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra declara que somos obra de tus manos, Señor, y que tú tienes el cuidado absoluto de nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te glorificamos en todo tiempo y en toda temporada, porque tú eres el Altísimo, tú eres el Supremo. Oh Santo, tú eres el Dios milagroso, Santo Dios. Tú eres el Dios de bondad, el Dios de misericordia, Santo Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, en esta hora te pedimos, te rogamos, te imploramos que seas tú limpiando los aires, Dios mío, de las comunicaciones, Padre. Tomando el Santo Dios, el control absoluto, Padre, de la gloria de los vientos, Señor. Mira, Señor, aquellos lugares donde hay lugares vulnerables, Padre, de personas que están en cuidados y en riesgo, Señor, de que le pase algo, Señor. Padre, te pedimos que sean los ángeles tuyos acampando en alrededor, Padre de la gloria, de todo país que esté atravesando por esta tormenta, Señor. Mira, Señor, Santo Dios, la profeta que has de conectarse, Señor. Padre, te pedimos, te rogamos y te imploramos, Dios mío, que seas tú, Señor, trayendo la provisión de internet, Señor, para que pueda llevarse a cabo este curso, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor, cada familia, Padre, mira a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que tú pongas en el nombre de Jesús una disposición en nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, de la bonanza de tu palabra, Dios mío, para recibir, Dios mío, cada una de las promesas, Dios mío, que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que sea ministrado, Dios mío, Santo Dios, nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro pensamiento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mira a nuestro pastor, Señor, Dios mío, Santo Dios, Padre. Que seas tú tomando el control absoluto de tu vida, Señor, Santo Dios, Padre, porque Él es hijo tuyo, Padre eterno, Santo Dios, y declara tu palabra, Dios mío, que por tus ya hemos sido libertados y nos apropiamos de esa palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Ya Dios. está con nosotros aquí la profeta Esther Mackenzie, entonces aprovechemos el tiempo, chicas. Bienvenida a todas las personas nuevas. En unos minutos estaremos dando unos saludos. Profeta Esther, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Aquí hemos estado orando por esa conexión de internet. Dios mío, muchísimas gracias. Que rapidito me vinieron a cambiar la fibra óptica y algo pasaba y no funcionaba, entonces yo estaba desesperada, pero bueno, gracias a Dios, ya estamos aquí, y bueno, ya estamos aquí listos, ¿sí? Diana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Empecemos, demos inicio. Bueno, Ya sí. hemos orado por la vida de nuestro apóstol, hemos orado por nuestra conexión a internet, así que yo creo que podemos ir dando Sí. inicio. Si quieres, puedes apagar la cámara para ver si tu internet mejora un A poco. ver, sí, me dicen si mejora un poco el internet, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, entonces vamos a empezar. Disculpen que apague la cámara si esto es para que mejore el internet. Nos va a llevar un tiempo en que se mejore, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que hoy en día si hay algo que la iglesia necesita, sabemos que necesitamos de los 5 ministerios, pero Dios ha ido restaurando 2 ministerios que son los ministerios de realmente de los que dejó Jesús y que es el maestro, el evangelista, el pastor, el profeta y el apóstol. Entonces, estos 2 ministerios han estado ya siendo restaurados, pero sin embargo, yo a nivel personal, no, creo que nada más sea la única, hemos visto que hay muchísima confusión en cuanto se viene al ámbito profético. Entonces, es muy importante que todos tengamos una enseñanza para nosotros definir
Realmente sé que aquí hay profetas, hay aquellos que fluyen en los 5 ministerios, pero es muy importante que tengamos el conocimiento y el entendimiento. Eso nos va a ayudar a es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo, en el lugar de donde nosotros trabajamos. Entonces, yo lo que les quiero invitar el día de hoy es que realmente nos abramos, que cambiamos nuestra manera de pensar. Va a haber cosas en estas semanas que vamos a tener que desaprender antes de volver a reaprender. ¿Sí? Y creo que todos estamos ahí. A mí me ha tocado también deshacerme de cosas que ya no funcionan o que tenía malentendido y tomar las nuevas. Entonces, es muy importante para mí que nosotros sepamos cómo es el ámbito profético, porque es muy amplio. Y nosotros sabemos primeramente que en Juan, la palabra de Dios nos dice que sus ovejas oyen su voz. Y si todos somos sus ovejas, todos oímos la voz de Dios. No necesitamos ser profetas. Si nosotros tenemos esa intimidad con Dios, Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Nos va a hablar a través de su palabra, nos va a hablar a través de una palabra rema, nos va a hablar a través del profeta, porque no Dios solamente usa al profeta para hablarle a sus hijos. Es una de las tantas maneras que habla. La palabra de Dios dice que su voz es como la voz de muchas aguas, ¿sí? Porque ahí vemos las diferentes formas en las que Él nos puede hablar. Puede ser a una hermana que ni siquiera es profeta, aún Él puede usar el inconverso, ¿sí? Para hablarnos en ese momento. Y no lo hace profeta. Dios usó a un burro, ¿sí? En el Antiguo Testamento para hablar. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios y la dirección de Dios, Él se va a encargar de hablar con nosotros de una o de otra manera. Y esto es lo que yo quiero que veamos aquí. Entonces, el ámbito profético es una dimensión a la que tenemos acceso por medio del Espíritu Santo. Y Él es el que nos da a conocer exactamente lo que pasa en la mente de Dios. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué tan importante es que cada uno a nivel individual conozcamos al Espíritu Santo? ¿Sí? No es nada más que nos hacemos cristianos, nos bautizamos y lo recibimos. No, es un caminar con Él y es un día a día con Él. Es de que yo le entrego a Él el día, mi agenda de hoy, a donde nosotros vayamos. Y sabe que a lo mejor no vamos a escuchar una voz audible de Él, pero lo que sí vamos a hacer, Él nos va a poner en la dirección correcta para hacer las cosas correctas y con la gente correcta, porque así es el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a saber que es la comunicación que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que dejar algunos conceptos erróneos, ¿sí? Que hemos adquirido. Una de las cosas que yo les digo, a mí me ha tocado ver que a veces la gente, a veces en las iglesias, incluyendo pastores, tiene mucho miedo dejar que el Espíritu Santo se manifieste y tome total control de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque tienen miedo al desorden, ¿sí? Y sobre todo más cuando venimos de un trastorno muy estructurado donde no se le da al Espíritu Santo pues amplitud para lo que él quiera hacer. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no solamente vemos lo profético en operación, vemos sanidades, vemos milagros. ¿Por qué? Porque se empiezan a abrir los cielos. Y entonces Dios está tratando con la iglesia a que la iglesia cambie de una mentalidad de iglesia a una mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque Jesucristo él dijo, yo vine a enseñar el reino. No nada más dijo la iglesia, dijo el reino. Y el reino va más allá de las 4 paredes. Entonces es algo que tenemos
¿Escuchan ustedes? No, pastora, no se No, escucha. escuchamos. No, o No sea, ya se no se escucha. escucha. La pastora Mackenzie No no se se escucha escucha, ahora. no, nada, nada, Pero es nada. como que ya se salió no la veo así. Sí, ya la vi, ya la vi. Pastora Mackenzie no se escucha. El Señor tome dominio y control de la conexión de ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a levantar un clamor porque sabemos que cuando las cosas vienen de Dios, el enemigo siempre está al acecho, quiere intervenir e interrumpir lo de Dios. Así que vamos a clamar todos en este momento. Vamos a abran los micrófonos. Vamos a interceder en este momento en el nombre de Jesús. Quiero Padre, todos en los el nombre de micrófonos Jesús. intercediendo. Dios Padre, en el nombre de Todopoderoso, Jesús, sí, Señor, que Señor, seas tu Padre, oramos, Padre, en esta hora. restableciendo la conexión, Gracias, Señor, Rey. en el nombre Dios de Sí, mío, Jesús. Señor. eterno, santo Dios. Dios, toma Santo Santo todo eres tú, Espíritu Señor, Santo, mi Salud, alma te Padre oh alaba y te Señor, Santo de bendice. todas establece la las conexión, Padre, en Gloria el a nombre de ti, Jesús, en Espíritu nombre de Santo. Jesús, Señor, toma Espíritu dominio y Santo, nos control, que confiamos no a habla, Padre, pero que de seas los tú, Santo Señor, eres Padre, tú, de los Señor, que satélites, habla, Dios Padre, Padre, mío, en el de nombre las de mi alma te telecomunicaciones, Jesús, Dios alaba y mío, te en Señor. nombre de bendice, Establece Rey. tu Jesús. satélite, Un Padre, santo en el nombre Dios, de Santo Jesús, eres, Espíritu Rey. santo, en Santo, nombre de Jesús, Padre, santo en el nombre de santo Jesús, Dios, Señor, santo Dios, en el nombre de Jesús. santo en tu corazón En para el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, todo, Jehová. restableciendo Que la no conexión, Padre, tome, en el nombre tome poderoso el de Jesús, control, Espíritu Santo, Señor, Señor, en el a nombre pelear, de Señor, a todo espíritu clamamos, Señor, en el nombre de poderoso Jesús, de Espíritu Cristo. Santo de Dios, Señor, Santo Dios, bendito sea tu nombre, en Señor, el nombre de Santo Jesús, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo Santo, de Santo Dios, Gracias, Santo en el nombre de Señor, Dios, Jesús, amor, Espíritu. Padre. Te amo y te Aleluya, bendigo, Señor, en esta aleluya, hora. aleluya, Perdón, ¿me que están seas Te digo que escuchando? puedas tomar. amén. Ya, perdón, es que como les decía, el internet, me cambiaron hoy el modem y no sea parte del internet o se la- pero denme un minutito, por favor. Bueno, como yo ¿ya me escuchan? Y ahora sí, amor. Bueno, no voy a poner la cámara para que se oiga mejor, ¿sí? ¿Me oyen bien? Sí, amada, la escuchamos. Sí, Bueno, amén. muchas gracias. Bueno, entonces les estaba comentando que hay muchísimas cosas que queremos que deshacernos y que lo que Dios realmente quiere hoy en día es que nosotros fluyamos en ese mover profético y es uno de los ministerios que el enemigo más ha atacado y que más le tiene temor. Ahora es muy importante que nosotros sepamos que el enemigo contrario a lo profético es el este que sepamos esto, porque nosotros sabemos que en nuestra cultura principalmente, o sea, los que venimos, los latinos, creo que en la mayoría de nuestras culturas, de nuestras naciones, hemos crecido con espíritus de hechicería, de brujería, de adivinación. Y ahora vemos que es muy común que la gente vaya a encontrar su destino, soluciones en eso. Pero la iglesia se tiene que levantar porque es la voz de Dios y nosotros somos la que tenemos las soluciones al gobierno, a la salud, a todo lo que es la sociedad. Y por eso es que es muy importante que nosotros entendamos muy bien lo profético. O sea, ¿qué es lo profético? Más sencillo, la voz de Dios. Y más la voz de Dios en el ahora, ¿sí? Entonces, es parte integral de nuestro desarrollo como cristiano y de la misma manera de los ministerios que yo le estaba diciendo de Cristo. Ahora, el tema de lo profético sabemos que ha sido un tema muy controversial. Y
Ahora, lo que vamos a empezar, vamos a ver que hay un avivamiento en el cuerpo de Cristo, que Dios está avivando lo que es este ministerio. Y hay mucha hambre por lo profético. Entonces, como hay mucha hambre por todo lo que implica el ámbito profético, por lo tanto, el enemigo también se ha encargado de levantar una hambre por lo oculto. Yo se los digo que ahorita tengo un año en México y realmente lo que yo veía hace 35 años no se compara con lo que ahora se ve aquí. Y no solamente lo veo aquí, lo veo en Latinoamérica. Y por eso es que nosotros, la iglesia, nos tenemos que levantar y no tenemos que tener miedo de todo esto del ocultismo, pero sin embargo, sí tenemos que levantar la voz de Dios en nuestras congregaciones y donde nos hay un despertar profético. Y aún es el don de, pero lo que eh, la palabra, vamos a ver primeramente, ¿cuál es la palabra más acertada? Tenemos que definir si es la palabra profética. La palabra más acertada, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos la palabra profética que es más segura. ¿Que cuál es? Es la palabra de Dios. Y yo le digo a la gente, no necesitamos buscar a un profeta para que Dios nos hable. La boca de Dios, ¿cuál es? La boca de Dios es la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos un tiempo con Él y en la palabra de Dios y sabemos cómo tocar la palabra de Dios, es lo que vamos a escuchar a Dios. ¿Cuánto a ustedes les ha pasado que leen la palabra de Dios y sentimos que nos está hablando directamente a nosotros, ¿cierto? O sentimos como que salta de repente la palabra y sabemos que Dios nos está hablando. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que hace que la Biblia sea la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Si la palabra de Dios el Espíritu Santo no le da la luz a a la Biblia, no la vamos a entender. Por eso es que ustedes vemos, ¿cuándo vendemos a entender la Biblia? Cuando nos volvemos cristianos. Yo estudié, hice una licenciatura que no la terminé, no, sí la terminé, en literatura, ¿sí? Y dentro de literatura, claro, mi maestro no era cristiano, yo tampoco. A nosotros nos enseñó la Biblia y siempre nos decía que eran historias, ¿sí? Pero él nunca las tomó como verdaderas, yo tampoco. Los libros de los proverbios y todo eso, todo eran parábolas, todo eran cosas que no eran realidad, pero nosotros sabemos que eso es una realidad. Por eso es que cuando hay gente que no ha recibido a Cristo, y que el Espíritu Santo no le ha dado la iluminación, leen la palabra y no la entienden. Entonces, ¿quién es quien nos va a dar el entendimiento? El Espíritu Santo. Por ende, ahí es donde empieza a fluir lo que es lo profético. Entonces sabemos que toda la palabra está llena de simbolismo, de tipos, de sombras, y que a veces nos hemos aprendido a leer la palabra, por ejemplo, sí, que la sangre del cordero, que el color rojo, o sea, muchísimos simbolismos como en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés no nada más ese ver el tabernáculo con todas los muebles, sino que cada mueble a, representa algo, trae un mensaje. Y todo eso lo movemos nosotros al presente, ¿sí? Y sabemos que cada pieza que hay en el tabernáculo, las puertas, los pilares, representa a Cristo. Por eso es que era un tipo y una sombra. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo, ¿sí? Antes de que viniera. Ahora sabemos que pues ya Cristo vino. Y es cuando nosotros empezamos a estudiar todo eso, también nos estamos metiendo dentro de lo profético. Entonces Dios habla a su pueblo por medio de diseños proféticos. En Éxodo 17:6 nos dice, allí estaré delante de ti junto a la peña de Oreb, golpea la roca
y de ella saldrá agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés ante los ojos de los ancianos de Israel. Aquí nosotros lo que encontramos, una cosa o sea, lo que todos lo sabemos, ¿sí? Pero no lo hemos pensado. Aquí, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Pégale a la roca para que salga agua. Eso era un acto profético. Y en la iglesia, en general, a veces nosotros o no entendemos o nos da miedo hacer esos actos proféticos. Y nosotros lo vemos con Moisés, cuando Moisés le bueno, le dijo Dios, levanta tu vara y abre el mar. La gente dice, Dios hizo el trabajo, Moisés hizo el trabajo. Fueron los dos, porque cuando Dios nos llama a hacer algo, funcionan los dos. Si Dios no está involucrado en algo que nos pide hacer, entonces nosotros vamos a hacer algo en nuestras fuerzas humanas. Por eso es que Dios está involucrado en todo. Ahora, también me he encontrado en la iglesia que a veces ellos tienen mucho temor de los actos proféticos. Pero no tienen temor de que vayan al brujo y les haga un amarre, ¿cierto? Que ese es un acto profético. La diferencia es que con ellos lo que pasa es que llaman a un espíritu, a un demonio y les hace el trabajo. En el caso de nosotros, no. El trabajo lo hace el Espíritu Santo y todo viene del lado de la luz. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir a un paso adelante del enemigo. Y además los actos proféticos te aceleran la respuesta a la oración también. Y aquí lo vemos que está en la palabra, ¿sí? Esto es profético. Aquí vemos en la ilustración. Y aquí, por ejemplo, sabemos que la roca era un antitipo de Cristo. Ahora, Hebreos 8:5 dice, sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo, ¿sí? Y sabemos que ahí yo les decía, es lo que representa a Jesucristo. También vemos a Isaac en otra escritura cargando la leña, que es un tipo de Jesucristo cargando la cruz. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de diferente manera, nosotros vamos a ir viendo qué es lo que el mensaje de Dios que está dentro de la palabra, ¿sí? Acuérdense, para nosotros es la palabra de Dios, no es un libro. Sí, puede ser un libro cualquiera siempre y cuando el Espíritu Santo no nos ilumine lo que hay dentro de la palabra. Ahora, yo les invito que, yo antes tenía una iglesia y de todos modos en la escuela profética, todos los que vienen le digo, tú pídele a Dios que te enseñe a tocar el espíritu de la palabra, porque si tú no sabes tocar el espíritu de la palabra, muy difícil la vas a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nosotros el espíritu nos ilumina la mente y nos da el entendimiento, ¿sí? Ahora el espíritu de profecía, ¿sí? El espíritu de profecía. Sabemos que esto es una atmósfera que se crea donde la gente fluye. Quiero que me pongan que estén muy atentos a este ámbito. Cuando hay mucha adoración en la iglesia, y el Espíritu Santo empieza a fluir, se empieza a abrir el cielo. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? La gente empieza a profetizar. ¿Pero por qué? Porque hay un ámbito, una atmósfera que se ha creado a través de la adoración en lo profético. Ahí cualquiera puede profetizar. No necesita ser profeta. ¿Sí? Eso sí quiero que me quede muy claro, no necesita ni ser profeta, puede ser un creyente nuevo, puede ser alguien que a lo mejor tenía el don de profetizar, no se había dado cuenta, entra a esa atmósfera e inmediatamente se activa. ¿Y dónde vemos el ejemplo? El ejemplo lo vemos en Samuel, que cuando Samuel le dijo a Saúl, ve, andaba buscando a sus asnas, y le dice, ve y busca a unos hombres, una compañía de profetas eran literalmente, dice, ve y vas a estar con ellos. ¿Y qué hizo
Saúl. Saúl empezó a profetizar. ¿Saúl era profeta? No. ¿Había profetizado antes? No. Pero entró en ese ambiente y entonces él pudo profetizar. Ahí vemos nosotros un principio y dice que él fue transformado. Dice que ahora fue un hombre diferente, fue un hombre transformado. Entonces, cuando nosotros en nuestras iglesias estamos en una adoración que se conecte con el Espíritu Santo, se va a crear esa atmósfera donde no solamente la gente va a profetizar, la gente, los dones que hay en la gente y aunque no son activados, se van a empezar a activar. Vamos a ver sanidades, se va a ver milagros. Mire, nosotros en una iglesia, pero en la escuela profética, que la tuvimos presencial por muchos años, nosotros siempre nos hemos movido con la música del cielo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no digo canción 1, canción 2, canción 3 y cortamos al Espíritu. Nosotros le decimos, Espíritu Santo, tú guíanos y cuál es la canción que tú quieres la adoración. A ver, de aquí, ¿alguna de ustedes tiene canciones favoritas, música favoritas o alabanzas favoritas? Yo creo que todos. ¿Y qué pasa cuando de repente Dios nos pone uno en nuestro corazón y le empezamos a tocar? ¿Qué pasa? Uy, nos hace llorar, nos sana, nos libera, estamos canticante, o sea, hay algo que pasa dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es una canción o una adoración que hace conexión con el cielo. De la misma manera es en la iglesia. Nosotros siempre le enseñamos a la gente a que esperen en el Espíritu Santo. De repente mi esposo, él profetiza con el teclado. Él empezaba a tocar algo y alguien agarraba de repente el sonido del cielo y fluíamos con una canción totalmente nueva, totalmente diferente. La gente cantaba, o ya sea en lenguas, o ya sea seguía lo que es como la que estaba al frente, empezaba a cantar. Entonces, en ese mover de la adoración, se abrieron los cielos. Había veces que yo no podía ni predicar, y eso es bíblico. La palabra dice que a veces el sacerdote no podía ni predicar, no podía ni levantarse. ¿Por qué? Porque era tanto el mover de Dios, que es como si pusieran una, no sé, una lona, una manta que usted viene debajo de eso. Yo les digo, es como una sombrilla. ¿Sí? Usted abre la sombrilla, está lloviendo, pero si está dentro de la sombrilla no se moja. Pero usted sabe que está dentro de la sombrilla porque no se moja. De la misma manera, cuando hay una atmósfera de adoración en su iglesia, usted sabe que está el fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se están viendo todas las manifestaciones. Y entre ellos lo que les hablo es de lo profético. Y nosotros bajo esa atmósfera, y yo tengo fotos, perdí algunas, pero nuestros niños, o sea, caía oro del cielo y nuestros niños salían con las manos llenas de oro. Caía aceite, literalmente aceite caía del cielo y hasta la gente se mojaba el pelo. A nosotros, a la gente que a veces no tenía, mire, qué tan fuerte son los milagros, porque con lo profético también se manifiestan los milagros, ¿sí? Era tan fuerte que a veces la gente se iba, gente que no tenía ni para el camión al siguiente día para la iglesia, salía el dinero de la lavadora, les aparecía el dinero en el banco, como a nosotros nos apareció varias veces. O sea, Dios es un Dios vivo. Pero ¿por qué tocó esto? Aunque estamos hablando de lo profético, yo creo que yo quiero que seamos abiertos y que no nada más limitemos a Dios dentro de lo profético. Que sepamos que lo profético va a traer milagros, ¿sí? Y nosotros lo vemos en la Biblia con Elías, con Eliseo, eran profetas, y dice que Eliseo hizo el doble de milagros. Se fijan cómo lo profético y lo de milagros va junto. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar y seguir la guía del Espíritu Santo para nuestros servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante precisamente por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí y que me ha tocado ver? De que
cuando no hay un entendimiento de esto que yo les estoy diciendo, de un ámbito profético que fluye con la adoración, y a veces porque profetiza una persona, la persona dice, ya soy profeta. ¿Por qué? Porque profeticé. O me ha tocado que a veces en la iglesia se dice, él es el pastor local. ¿Por qué? Pues porque profetiza. Pero un profeta va más allá de profetizar. El que a usted se le dé una palabra o que usted dé una palabra por parte de Dios es lo mínimo, o sea, dentro de lo profético, si ustedes quieren, así como que la entradita a lo profético. Y es muy importante, por eso la enseñanza, para que nosotros sepamos definir y ver si la persona es un profeta o no. Y la verdad, al final del día, yo les quiero decir algo, no se afane por ser profeta. ¿Por qué? Porque hay gente que profetiza a veces mucho más, tienen un don tan acertado, profético, que a veces más que los propios profetas. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque no necesariamente quiere decir, la profecía es uno de las funciones con las que el profeta opera, pero no lo es todo, ¿sí? Entonces, todos podemos profetizar. No es nada más los profetas, sino que la palabra de Dios dice en Corintias, decía Pablo, que desea que todos profeticemos, porque hay gente que dice, yo no tengo el don de profecía, yo no sé profetizar, yo le digo, ¿tienes a Cristo? Sí, entonces sí puedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nunca recibimos a Cristo a medias. ¿Quién recibió a Cristo a medias? Nadie. Usted no dijo, bueno, si yo acepto a Jesús, el pastor, o yo acepto a Jesús, el maestro. No, simplemente decimos lo aceptamos el todo, lo aceptamos como profeta, lo aceptamos como apóstol, lo aceptamos como evangelista, lo aceptamos como maestro y como pastor. ¿Por qué? Porque él es la expresión de los 5 ministerios. Eso no quiere decir que nosotros, todos en algún momento vamos a ser pastores, no, pero sí podemos fluir en esos 5 ministerios. Sí, unos más en otros que en unos que en otros. Por ejemplo, yo tengo una amiga intersexora que fue mi mano derecha en Londres por muchísimos años, pero ella tenía un corazón de pastora, o sea, ella parecía pastora porque por su manera de ser, por su carácter, porque siempre procuraba ver a los hermanos que estuvieran bien. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces tenía un corazón de pastor, pero era intersexora profética. Entonces todos podemos fluir en eso. Ahora, Primera de Corintios 14:1 nos dice, siguiendo el amor en amor y esforzados por alcanzar los dones espirituales, especialmente el que puedan profetizar. Ahora, yo he pensado mucho en esta escritora, yo digo, ¿por qué? Porque que puedan profetizar. ¿Por qué la importancia? Porque usted sabe que por medio de el profetizar, que es la voz de Dios, nosotros al enemigo no le gusta. ¿Por qué? Porque Dios por medio de la palabra profética nos revela estrategias, nos revela cosas que nosotros debemos de saber en este tiempo, nos da muchas oportunidades de salir adelante. O sea, es un ámbito muy, muy, muy amplio. Inclusive nos revela los planes del enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos algo. Y por eso es que él odia lo profético. ¿Por qué? Porque lo profético literalmente abre los ojos, nos abre los ojos, nos da entendimiento. Y al enemigo no le conviene que ni usted ni yo sepamos cómo las trampas que él nos va a poner. Porque Dios nos muestra las trampas del enemigo y no solamente eso,
nos da la solución al problema, nos dice qué hacer y qué no hacer, nos da la sabiduría. Por eso es que es tan importante. Entonces yo digo, si uno se mueve en lo profético, no tenemos excusa de no caminar en el propósito de Dios. No tenemos excusa de no alcanzar nuestro destino. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando constantemente. ¿Se fija por qué lo importante? Primero para uno, para la iglesia y aún para el mundo, ¿sí? Entonces, el don de profecía funciona entre los creyentes, ¿sí? No entre los que no son creyentes. Es muy importante eso. Eso no quiere decir, quiero que me escuchen, eso no quiere decir que Dios no puede usar a alguien que no es creyente para hablarnos, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, el don de profecía es una habilidad especial para proclamar el mensaje de Dios, ¿sí? Y todos somos animados a profetizar. En Primera de Corintios 12, 4 al 11, ahí nos dice que hay diversidad de dones, ¿sí? Y cada uno se le manifiesta por por el bien común, ¿sí? Un ejemplo que yo siempre doy en particular es personal y les digo, yo por muchos años he viajado con otros profetas. Yo he llevado equipos, gente profética y profetas e intersexoras, y hacemos lo que son, hemos hecho giras proféticas en Europa y lo que es en Latinoamérica. Y a mí me encanta estar en la compañía de gente profética. ¿Por qué? Porque todos funcionamos de diferente manera. No tenemos que competir, a veces no hay ni necesidad que somos profetas porque el reino espiritual nos reconoce, la gente nos conoce, pero cómo nos movemos es totalmente diferente. Si, por ejemplo, alguien puede traer una palabra profética, alguien a esa palabra profética puede traer sabiduría, puede traer un consejo y es como un rompecabezas que se va haciendo. Se lo termina, vemos toda la imagen, ¿sí? Pues así en la compañía de profetas que sale todo el plan de Dios, pero para que Dios se glorifique, Él a cada uno nos dio una con todas las demás. Y a mí me gusta ver muchísimo eso. O hay veces que, por ejemplo, alguien le da, me ha tocado ver que alguien le da una profecía a una persona y la persona no, ni una ni la otra entiende, pero Dios a mí me está dando, iluminando, me está dando a entender la revelación, entonces yo llego con la interpretación y la persona se enriquece porque no nada más sabe el qué, sino que sabe ahora el cómo, una estrategia o qué hacer, cuál es la solución ante el problema o lo que Dios quiere que haga. Y también en Romanos 12 nos dice que tenemos dones que difieren según la gracia que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado a cada uno una gracia. No importa, miren, yo le digo, no importa si la gracia es grande, si la gracia es pequeña. Aquí lo importante es nosotros qué vamos a hacer con esa gracia que Dios nos ha dado. Porque si la gracia dice que nos da una medida, la medida de gracia, vamos a suponer que es una medida muy pequeña, pero esa medida pequeña de gracia va a ser mucho más cuando uno lo active. O igual si Dios nos da una gracia para ciertas cosas, pero por ejemplo no la activamos, pues no vamos a lograr mucho. Por ejemplo, yo he visto que hay gente que Dios le ha dado una habilidad, un don para convocar, ¿sí? Y un don para comunicarse. Y ese tipo de gente usa esa gracia que Dios le ha dado, pues va a alcanzar miles. O sea, Dios la va a poder utilizar en muchísimas cosas, ¿sí? Pero si la persona no lo hace, pues ahí la gracia se va a quedar y no se va a lograr mucho, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace la palabra profética? Primeramente, la palabra edifica. La palabra edificar significa dar energía. ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos da una palabra profética? ¿Cuántas veces llegamos cansados, fastidiados, agobiados? O sea, de que a lo mejor estamos dando vueltas y vueltas en el mismo problema y eso nos desgasta y nos chupa la energía. Llega alguien y nos da una palabra profética y ¿qué pasa? Uy, se va inmediatamente ese cansancio, ¿cierto? Nos edifica, nos anima, ¿cierto? Y nos levantamos. Fíjense el poder de la palabra profética. Ahora, se necesita tener un reima que viene del Espíritu, pero si usted empieza a profetizar la palabra de Dios, que es la profecía, la palabra profética más certera, ese se va a volver en un reima. Y porque es vida, entonces le va a dar energía, ¿sí? En lugar de que diga, bueno, ahora necesito un profeta, necesito una palabra profética, vamos a escudriñar las escrituras, vamos a ver qué es lo que Dios me dice en la palabra para que me edifique, para que me levante, ¿sí? Tenemos también la palabra exhortar, que la palabra exhortar significa agitar en fe. Y esa es otra cosa que hace la palabra profética, nos agita. Si estamos dormidos, nos despierta, como que nos ponen una inyección y aceleramos. Y si nos estábamos tirando la toalla o saliendo del camino, pues nos regresa al camino, ¿sí? Porque nos da esa energía. Otra es la de consolar, que quiere decir que nos da fortaleza, que nos establece y nos da nos da larga vida. También eso es lo que hace el consolar. A veces, bueno, a mí me ha tocado de que a veces, de que las personas han estado pasando por un luto y a veces ha sido un luto largo, porque Dios nos asigna una temporada para llorar por nuestros muertos, pero no que nos quedemos ahí. Y a mí me ha tocado gente que literalmente se quedó estancada en ese luto. ¿Por qué? Porque a veces necesitaban una palabra de consuelo, necesitaban una edificación, necesitaban una exhortación. Y entonces yo llego de repente y les daba una palabra de consuelo y eso que los tenía atorados en esa temporada de luto que ya se debería de haber acabado, ¿qué pasa? Se acaba. Y entonces cambian de temporada, esa palabra de consuelo simplemente los saca de un lugar de luto a un lugar de gozo, donde el caminar empiezan a pasar cosas nuevas y renovarse, ¿sí? Entonces, como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, hay que sentarnos a escuchar a la gente, a escuchar a Dios, ¿sí? Y es muy importante saber cuáles son los sazones y los tiempos de Dios también. Y por eso es muy importante lo que es la palabra profética. Ahora, otra de las cosas que pasa cuando se crea un ambiente profético en los cultos, y yo lo vi por muchos años, mi primer pastor, pues era profeta y pastor, pero él se movía muchos años adelante. Yo aprendí mucho de él y con él. Y era que a veces él tenía gente que formados para consejería, que el pobre no se daba abasto ni el equipo. Pero cuando se creaba el ámbito profético, la atmósfera profética a través de la adoración, o más bien se creaba la adoración, que esto hacía que se soltara el ámbito profético, ¿sabe qué pasaba? La gente ya no necesitaba consejería, porque si la persona necesitaba sanidad interna, ahí merito el Espíritu Santo les hacía el trabajo en minutos. Si necesitaba liberación, el Espíritu Santo ahí les hacía cirugía. Si necesitaba alguien una solución a un problema, se solucionaba. Si la gente venía cansada, inclusive ya casi como que ya no queriendo ser cristiano, pues el Espíritu Santo arreglaba todo. ¿Y qué pasaba? La gente que necesitaba de consejería y de apoyo,
Pues ya no, ¿por qué? Porque a través de la adoración profética vino el Espíritu Santo y le hizo al pastor todo el trabajo. Yo le digo a la gente, cuando nosotros trabajamos con el Espíritu Santo, nos facilitamos muchísimo las cosas. Y no digo solamente a nivel pastoral o congregación, estoy hablando de nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestras familias, matrimonios, en nuestras finanzas. Trabajar con el Espíritu Santo es la cosa más maravillosa que nos puede pasar. Es el amigo más fiel, el mejor consejero, el que lo sabe todo. Y yo siempre también, una de las cosas con mi esposo es que mi esposo es un amigo íntimo del Espíritu Santo, desde que yo lo conozco, siempre. Y nosotros hemos estado en situaciones críticas, pues como todos. Hemos tenido momentos donde financieramente nosotros estuvimos pues muy, muy mal, a grado de que decíamos o comemos o pagamos el pasaje o hacemos otra cosa. Y en esos tiempos, pues a veces nosotros inclusive, mi marido le dice al Espíritu Santo, necesito comprar esto, llévame a dónde. Mire, nos llevaba a lugares donde mi esposo conseguía unas ofertas que casi la gente se quedaba. ¿Y cómo? El favor de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía la necesidad y él nos guiaba. Entonces usted ve a mi marido diario. Él no se sale sin el Espíritu Santo. No, nos vamos. ¿A dónde vamos? Y se hace una relación con él. Yo también es lo que hago, yo salgo donde estoy. A veces estoy platicando con personas, pero digo, yo tengo dos conversaciones al mismo tiempo. Tengo la conversación con la persona que me estoy comunicando y a la vez con el Espíritu Santo. Sí, y a veces él me está guiando esa conversación. Y por eso es importante en lo profético, especialmente que el Espíritu Santo siempre esté presente. Entonces, hay diferentes maneras también de cómo se manifiesta el Espíritu Santo por medio de lo profético. Por ejemplo, José, solo él disipó el sueño de Faraón, ¿sí? Usías que yo les comentaba en el ámbito, en la atmósfera profética, que yo les comentaba, a veces alguien, o sea, nunca la hemos profetizar y de repente da una palabra profética. Ahora, en ese momento no estaba con la palabra de Dios o leyéndola, simplemente la oyó. Y por el oído, la persona simplemente proclamó o declaró lo que oyó de la voz del Espíritu Santo. Y lo maravilloso es que es una palabra de la hora, ¿sí? Que el Espíritu Santo va a estar hablando. También muy importante que sepamos que todo esto es sobrenatural. Nada tiene que ser ni con la mente, ni nada de esas cosas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela profética de donde yo salí, pues una vez llegaron